Bien, hola a todos nuevamente. Y estamos de vuelta aquí en nuestras transmisiones digitales, como dice nuestro soberano Juan Carlos Vázquez, aquí presente, y en las transmisiones de aquellos asuntos de máximo interés para toda la base social. En este caso hablaremos hoy de las elecciones al Parlamento gallego, las elecciones autonómicas de Galicia, que tendrán lugar como votación mañana domingo, día 18 de febrero. Y en esta tesitura, ya no presento oficialmente a Juan Carlos, porque ya nos conocemos todos. En esta tesitura traemos varios asuntos claves a discutir y a trasladar aquí para que cada uno de los oyentes pueda pensar un poco más allá de todas aquellas publicidades y propagandas instrumentadas que desde el gobierno se lanzan en favor tanto del sistema electoral como de estas elecciones propiamente dichas, con la situación política que estamos viviendo hoy en España. Y habría que empezar por una comunicación que la debemos, y es que Soberanía Ciudadana, como partido político de base, que ya hemos dicho que nos presentaremos a cuantos comicios podamos, no se presentará, no ha pensado nunca en presentarse a estos comicios de mañana. Por dos razones. Primero, Juan Carlos, estamos haciendo un trabajo que Juan Carlos está participando y me estaba comentando cuestiones que tenemos que hacer de bastante urgencia en cuanto a la concientización de gente para que trabaje en nuestros equipos en régimen de voluntariado de manera constante para poder presentar listas electorales. Eso por una parte. Como estamos hablando de capacidad propia, porque los partidos políticos tradicionales, aquellos que se autodenominan como intraparlamentarios, aquellos que ya están en el cotorro para entendernos, y que nos quieren desplazar o inhibir e impedir nuestro acceso o nuestra posibilidad de acceso a sus instituciones, a las de ellos operan con mucho dinero, normalmente con dinero público que nos quitan a todos mediante la renta. Juan Carlos lo sabe muy bien, que es autónomo, yo también, que nos quitan mediante la renta. Nosotros mal vivimos, nosotros no podemos ni siquiera sostener a veces nuestra propia vida personal e individual, y ellos utilizan todos esos fondos para este circo electoral. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de fraude de las autonomías. Le llamamos fraude porque las autonomías, eso lo va a explicar ahora Juan Carlos, se crearon con un propósito muy conciso de la izquierda y con un aprovechamiento muy descarado de la derecha. Y hablaremos de la cantidad de estados que hay en España para entender si nos es viable votarle a esta gente. Bien, empezamos entonces por lo primero. Juan Carlos, tenemos un problema, entre muchos que tenemos, pero el principal problema es que nosotros tenemos un diseño muy bien engrasadito, muy bien establecido, una metodología muy ingeniosa para poder, sin dinero, llegar a los comicios de ellos. Sin embargo, esta gente tiene todo el dinero. ¿Qué es lo que pasa ahí con este problema? Con este problema que para nosotros es una corrupción, a fin de cuentas, económica como la copa de un pino. ¿Tú quieres hablar sobre las campañas electorales, lo que cuestan las campañas electorales? De dónde sacan ellos el dinero, por qué compran tanto a la prensa con ingentes dinero, sí, para su propio beneficio. Nosotros no tenemos acceso a la prensa oficialista, y menos aún a la prensa que es de su propiedad, a la que ellos llaman prensa pública. Sí, sabemos la Junta, y ha salido en varios medios publicados, lo que gasta anualmente la Junta dándole a los medios de comunicación, bueno, yo diría medios de emisión, porque no son de comunicación, emiten lo que
Prensa oficialista, o sea, Prensa radio, oficialista. televisión, plana. Todos los periódicos y tal, y bueno, ya, y no hablando ya de la radio, la televisión, reciben millones de euros al año. Millones de euros que son partidas públicas. Ahí está, si pueden buscar en Google cuánto reciben los medios de comunicación en Galicia, la Xunta cuánto ha pagado, ahí salen las cifras, una barbaridad, pero ya desde hace varios años, ya desde los tiempos de cuando empezó las autonomías. Bueno, eso podía definirse como un soborno, Exactamente. ni más ni menos. No hay independencia, primeramente, ya los medios no son independientes, eso ya no es, eso son fábulas, son leyendas verdaderas, que ellos son medios que emiten. Por eso el término medios de comunicación está mal dicho. Medios de emisión emiten lo que les pagan. Por criterio, nosotros no presentaríamos listas a las autonómicas por una sencilla razón. En realidad el Estado de las Autonomías se creó en el 78 con el concurso de la izquierda, imposición de la izquierda para romper España geopolíticamente andando el tiempo. Son estados en sí mismos y son como estados federados independientes, porque aquí ya estamos hablando de federaciones nacionales, en el caso de las autonomías. Ya trabajan, funcionan como si fueran estados independientes al propio Estado español. Eso la izquierda, por eso la izquierda le da mucha importancia al Estado de las autonomías. Y la derecha, porque la derecha mientras más cobijo, mientras más estados y gobiernos se creen y estados, de más estados, mientras más especulación haya en tener mayor puesto público, ellos se suman a ello. ¿Cómo vemos esto del Estado de las Autonomías? Sí, Fran y todos los que nos están escuchando y viendo, todos nuestros soberanos ciudadanos que nos escuchan, porque los que nos están escuchando son gente que le interesa la verdad y la realidad. Los superficiales ya no nos ven, por eso solamente hablamos con gente que sabe y quiere saber lo que está pasando. Y que cada vez son más. Y cada vez son más. El tema perdona, la pregunta era... Sí, el problema de las autonomías desde el enfoque de la izquierda de 78, como a fin de cuentas estados corruptos que son para nosotros, y el problema de las izquierdas respecto a este mismo Estado de las Autonomías. Sí. El Estado, sí. Yo le llamo el Estado feudal de las autonomías. Sí, porque es como si fueran taifas o algo así. Son taifas, y esto se ha generado, esto lo que han hecho es descentralizar el Estado para en vías de desaparición. La gran nación española, el gran Estado español, va a desaparecer porque lo que han hecho es crear caciques, feudos, para que ellos han utilizando la educación, utilizando el poder para hacer todo lo que quieren hacer, ¿no? Y lo más triste de todo esto, lo que tú has empezado a hablar cuando se hizo la Constitución del 78, cuando estuvimos en la famosa transición, seguir complaciendo a los enemigos de siempre de España. Sí. A los nacionalistas y socialistas y comunistas. Porque esto es la realidad. Se ha hecho esto de las autonomías, esta estupidez de las autonomías, que lo que han hecho para complacer. Y ya vemos que no los complace ni esto ni nada. Ahí en ese punto llama la atención el problema de este sujeto, Núñez Feijóo, y el tipo de política que ha hecho en la Xunta de Galicia, siendo ellos supuestamente la derecha. ¿Qué ha pasado con eso? Porque claro... Bueno, empezó Fraga. Fraga dio un giro total, ¿no? En los últimos años de él, cuando siendo presidente de la Xunta, era el más nacionalista, galleguista de todos. Fue convirtiéndose el Partido Conservador en un partido nacionalista, totalmente, Sí. Totalmente. Lo que pasa, y Feijóo sigue la línea y la pauta que siguió. Bueno, Feijóo, la verdad es que en nuestra experiencia midiendo los actos políticos de la Xunta de Galicia a mano del Partido Popular, los ha extremado. Porque Feijóo, la inmersión lingüística, el problema de la inmersión de la homosexualidad en los centros educativos, el problema de la Agenda 2030, que ellos son los que más la generan en todos los centros.
porque toda la competencia educacional general es competencia de la Xunta de Galicia aquí en la comunidad, y sin embargo ellos son los que más política de izquierda y más adoctrinamiento de izquierda hacen, que eso es un problema. Mira, había algo que tenemos que trasladar a la gente. La gente no sabe cuántos gobiernos y cuántos estados, sin entrar en profundidades conceptuales, hay en España. Y se repiten porque para las élites, mientras más estados de estados y de estados, y gobiernos y gobiernos y gobiernos repetidos uno detrás del otro, uno haciendo exactamente lo mismo, con las mismas funciones, etcétera, para ellos mejor. Y si en España hubiera 1.000 millones de estados, por decirlo así, para ellos mejor todavía. Siempre ha sido así. Y vamos ahora a ver por qué España, cómo esta gente, desde estas cumbres que crean para ellos por su conveniencia, gobiernan o desgobiernan España. Vamos a empezar porque aquí hay 4 estados o 4 gobiernos que funcionan como estados en realidad. Tenemos el gobierno central, 4 gobiernos, o podemos decir 5 si incluimos el Senado. Tenemos el gobierno central, tenemos el Senado propiamente, tenemos los gobiernos autonómicos, tenemos algo que la gente no sabe que existe, que es la Federación Nacional de Municipios y Provincias, que como asociación estatal propiamente ya funciona como una dirección nacional. Tenemos los gobiernos provinciales, que son las diputaciones, que son verdaderos gobiernos y verdaderos estados, asimismo funcionan como un estado, y los gobiernos locales, que en sí mismos gregariamente también dan la gobernación de España. Entonces, yendo por parte, imagínense todo el entramado que tiene solamente el gobierno central como cobijo de élite, como puesto público, que es para lo cual ellos hacen este sistema electoral, para favorecerse y para, perdón la mala palabra, para jodernos a nosotros. Está el Estado central con la mega Moncloa. La Moncloa, que la gente cree que es un mero edificio, pero la Moncloa es como un gobierno inmenso donde hay todo tipo de gabinetes de presidencia, de vicepresidencia, vicepresidencia segunda, tercera, vicepresidencias generales, ahí, que es al margen del Estado propiamente dicho o del gobierno propiamente dicho. Cuando llega el gobierno del Estado central, tenemos aquí, que en este, por ejemplo, tenemos 22 ministerios. 22 ministerios, la mayoría de ellos inútiles, inservibles, ideológicos, arrojadizos y agresores de España, de la nación española. Porque recordemos que este gobierno del PSOE y de las izquierdas en general ya está en su recta final del plan de destruir a España. Estos 22 ministerios, pero después ese mismo gobierno central tiene 17 delegaciones de gobierno, que son inmensas moles administrativas llenas de todo, de cámaras, de gente, de grupos, de... Después tenemos esas 17 delegaciones, como eso es como los juzgados. El de arriba no trabaja y le va echando el trabajo al de abajo. Tenemos 44 subdelegaciones de gobierno, que son las que se llevan el trabajo repartido. Por no contar entonces después ya la apariencia dentro del propio Estado como forma de gobierno central del Congreso de los Diputados, el Congreso de estos vándalos, donde tenemos que soportar a estos 350 figurines y donde hay todo tipo de cámaras, donde hay todo tipo de grupos, todo tipo de vocalías, ingente, una superestructura administrativa, todo insostenible. Disputados e imputados. Deberían. No, pero debería. Pero no pasa nada. Y no pasa nada. Eso solo el gobierno central. Sí, sí. Ahora vamos al Senado propiamente. El Senado, señores, es un cobijo de élites también. Es algo inservible, no sirve absolutamente para nada. Pero el Senado es una administración muy vasta, en realidad. El Senado tiene 208 senadores que nosotros le llamamos geriatres. Geriatres, sí, porque eso es una geriatría política pura y dura. De esos 208 van supuestamente a través de las elecciones generales, pero el modo en que realmente se imponen, vinculado al gobierno central, no deja de ser entonces un fraude.
porque realmente no se aclara ni siquiera la función, confunden a los ciudadanos y mienten a los ciudadanos en esa elección. Y la gente está eligiendo en función de una gobernación, de un tipo de institución, y por carambola se le cuela a otra. 208 geriatres, pero después tienen 58 a mayores que ponen a dedo de manera corrupta las autonomías, las taifas, estos estados de las autonomías, estos gobiernos autonómicos. Total, 266 geriatres que tenemos que sostener ahí, pero no son solamente ellos. Para que esos 266 geriatres figurines estén allí encantados de haberse conocido, hay mesas, comisiones, presidencias, vicepresidencias, el parangón, la panacea. Sí. Hay un detalle para que sepan lo que hace el Senado, porque es verdad, es la gran pregunta, ¿qué hace el Senado? Para que sepa la audiencia nuestra, hay senadores que han viajado por todo el mundo. Ellos dicen a los que dirigen eso del Senado, mira, tengo que dar una conferencia. Mentira, tengo que dar una conferencia en Australia. Les da un cheque abierto, o sea, la cantidad de dinero un cheque para viajar. Para viajar, y llevan a toda la familia y de paso hacen una vacación, amigas, queridos, queridas, todo. Esto es así. Y lógico, ¿cuánto nos ya solamente yo creo que no se sabe ciertamente lo que cuesta el Senado, porque ahí hay un montón de dinero que se escapa. Claro que sí. Y la burla que supone, porque aparte de la agresión que supone para nosotros, es la burla, además. Seguimos con el siguiente tipo de Estado y gobierno en España, que es el más grave de todo, que son los gobiernos autonómicos. Estamos hablando ya de Estados-naciones, porque ya nacen con ese tipo de estatutos, ya nacen como si fueran verdaderos países. Eso es un plan leninista, eso son orientaciones opcionales a la violencia, a lograr el poder mediante la violencia para el comunismo, que se estableció en el 19 por Lenin, y lo sigue a rajatabla la izquierda hoy por hoy en España. Lo inocularon en el 78, como bien dijiste, y hoy por hoy estamos recogiendo los frutos. Con esta ley de amnistía, con Barcelona, País Vasco, Baleares y todos ellos que son grupúsculos a fin de cuentas que no representan a la ciudadanía española de esas regiones. Aquí estamos hablando entonces de 17 autonomías o 17 taifas, todas ellas con presidencias, con parlamentos, con mesas, con comisiones, con ministerios que hacen exactamente lo mismo que los ministerios centrales, con policías, cada uno con policías asignados para su poder coercitivo, con agencias tributarias cobrando repetidamente lo mismo, aunque lo camuflan grotescamente, pero es exactamente así. Cobran repetidamente lo mismo que el gobierno central, que las agencias tributarias, incluso las más bajas o de base de los ayuntamientos. Todo una parafernalia, todo corrupción. Lo peor de lo peor de estas 17 taifas es que su objetivo por la izquierda es, concluimos y lo volvemos a repetir, romper España geopolíticamente. El objetivo de la derecha en estas 17 taifas es, mientras más puestos tengan, mejor. Y nosotros que no podemos pagar, para eso está la deuda externa, pedir dinero y endeudar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí, pero la gran pregunta, ¿cuánto nos cuesta a los ciudadanos las autonomías? Estas 17 taifas. Se habla de hace unos años que lo que cuesta, lo que ahorraríamos quitando estas despilfarradoras autonomías, se habla de 80.000 millones de euros. Madre mía. O sea, esto es algo salvaje ya. Y esto llega a un momento en que ya la ciudadanía ya no soporta. Y es información más oculta, porque ninguna televisión sí. ni nadie de ellos lo transmite. Y cuando lo dice alguien, porque tiene acceso a esta información y como ciudadano responsable lo transmite en las redes, para eso ellos tienen la sorda y esas persecuciones policiales de internet cibernética que dicen, esto es un bulo, esto es mentira. Y es verdad. Y es verdad. Y esto, o sea, para que también las personas entendamos sobre los porcentajes. En España, el 80%
del gasto público, del gasto de los presupuestos, el 80% lo gastan las autonomías. Sí, Los sin 70%. duda. Un 70% las autonomías. Y después se reparten 15% los municipios y 15% el gobierno nacional. O sea, imagínate el porcentaje, o sea, lo contrario a Estados Unidos. El Estados gran Unidos, negocio que tienen. Estados Ajá. Unidos, el 70% lo gasta el gobierno nacional, es para el gobierno nacional. Y después se reparten 15 y 15 los municipios y 15 los estados. Imagínate. O sea, la gran corruptocracia que hay en España son las malditas autonomías. Muy bueno que lo digas porque la gente ni siquiera sospecha en esos datos. Queda pendiente entrarnos en un ámbito, en unas cuestiones que no lo vamos a hacer ahora, que es la eficacia de estas autonomías. Y vamos a hablar de la pandemia, que cómo gestionó y las consecuencias, por entre otras muchos actos en la historia de España, a manos de estas 17 taifas. Eso queda aparte. Bien, seguimos con otro tipo de gobierno, otro estado, otro gobierno más repetido encima del ciudadano. La Federación Nacional de Municipios y Provincias. Lo cito como una asociación. Se podría hablar directamente de quienes componen esta federación, pero vamos a hablar de la Federación Nacional de Municipios y Provincias por una sencilla razón. En esta asociación oficial, en esta asociación estatal, ese era el término que estaba buscando, están metidos todas las diputaciones, que ahora pasaremos a ellas, y todos los ayuntamientos. Como es una federación, como tal, como rige los designios de todo lo que se hace a fin de cuentas en el territorio nacional, pero pormenorizadamente, estamos hablando de una dirección nacional también. Estamos hablando también de un tipo o un modo de gobernación nacional. O sea que en cuanto a competencias, estamos hablando de que todos hacen exactamente lo mismo. Lo mismo. Cito a esta. Y pasamos a la siguiente. Las siguientes son la que decíamos. Los gobiernos provinciales. La gente a lo mejor oye hablar de las diputaciones, que son las diputaciones, y no sabe lo que es una diputación. Una diputación es un gobierno provincial, lo mismo que un gobierno central nacional, exactamente lo mismo. Y tiene sus diputados, y tienen presidencias, y tienen plenos, y tienen vicepresidencia, y tienen junta de portavoces, y tienen altos cargos. Y algunos tienen incluso asignados dotaciones de la Policía Nacional como policía propia. En el caso de La Coruña, imagínense, y después vean exponencialmente en toda España cuántos no habrá, hay 41 diputados. Diputados, y son diputados, lo mismo que los diputados de la central o de la nacional, del Congreso de los Diputados. Es un congreso en realidad de diputados lo que tenemos con ellos, y que hacen exactamente lo mismo, y que también tienen funciones incluso hasta de tributarias, pues también lo mismo. El impuesto de circulación de los coches lo lleva la Diputación, Pero también se repite en cada ayuntamiento que lleva también ese impuesto. Chiringuitos, o sea, tienen sus exactamente. Entonces, y ahora hablando de los ayuntamientos, pasamos al último, y para dejarlo de ahí, que son los gobiernos locales. Los gobiernos locales, o llamados ayuntamientos, son verdaderos gobiernos en sí mismos, señores. Tienen presidencia, que son la alcaldía, tienen los plenos, que son como si fueran congresos, tienen las juntas, tienen las concejalías, tienen ministros, que son los concejales, que tienen ministros, tienen sus policías propias, eso sí que cada ayuntamiento tiene su policía. Y ya haremos un corto o una transmisión para desvelar de verdad en la teoría política y en la praxis de este sistema cuál es la verdadera función de la policía, que la gente está muy equivocada respecto a ello. Haremos un contraste entre la apariencia de la ley de seguridad ciudadana, que ha sido una de las leyes más fraudulentas en España, y la verdadera función de la policía como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Exactamente. Del Estado, no del ciudadano. Y en esa tesitura de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
Cada uno de estas taifas, cada uno de estos gobiernos, cada uno de estas repeticiones, cada uno de estos chiringuitos, como dices tú, tiene su policía para poder imponer coercitivamente a aquellos antojos deliberados que ellos hacen en estos gallineros de los plenos, para obligar a la gente. Multiplicado por asesores, todos tienen asesores, exactamente, y coches oficiales. Exactamente. Y en cuanto a los gobiernos locales, nada, en España 8.125 tenemos. 8.125. Y en esos 8.125, que muchos de ellos incluso son ayuntamientos que por interés de las élites se han roto a la mitad y se le han creado, o sea, ha habido una incisión como las células. Y de pronto resulta que tenemos otro ayuntamiento más, para hacer más cobijos de élite. Claro, si nos ponemos a pensar que mañana vamos a votar para mantener todo esto, ¿no se les ocurre a ustedes, amigos oyentes, no se les ocurre a ustedes pensar en el gran fraude, en la gran mentira, en que nos están tomando el pelo? Habías dicho que para que nosotros aceptáramos esta gran mentira, esta gran falacia, habías hablado de la educación y de la prensa muy acertadamente. Y es verdad, son esas las dos vías que utilizan para confundirnos y para que nosotros aceptemos su modelo de gobernación. El primero es la educación, donde nos adoctrinan a nuestros hijos en las supuestas bondades y en la necesidad de este Estado al que repiten como democrático sin serlo. Este modelo de Estado que repiten como democrático sin serlo. Y después está la prensa. La prensa, que toda la prensa que es pública está siempre al servicio de esos grupos y de esos partidos preponderantes. Tanto la radiotelevisión española como la radiotelevisión de Galicia, como la del otro, como la del País Vasco, todos ellos. Y después las prensas supuestamente privadas, a esas las compran con dinero público. Y automáticamente hay una conducta corporativista, que es un gran fraude y una gran traición a la ciudadanía en cuanto a la verdad. Y lo que cuesta Radio y Televisión de Galicia. Exacto, pero o sea, esa es la parte, es oficial, es oficial. Pero estamos hablando de las de las privadas que se suman a eso porque las compran por el interés económico. Y si hubiera, como pasó en su momento con Pedro J. Ramírez en el diario El Mundo, si hubiera en un momento dado la directiva de un periódico que quisiera creerse aquello de la libertad de expresión y la libertad de prensa, al final ellos terminan, mediante una ley que hay en España, es un real decreto, terminan quitándole el antojo que le dé la gana, por la excusa que le dé la gana, terminan quitándole las cuotas de franjas de emisión. Y así lo chantajean. O sea, estamos en un gobierno torticero, tercermundista, ni más ni menos. No me gusta decir esa palabra y tal. ¿Qué nos dicen para que en la teoría de ellos? Bueno, en lo primer lugar dicen que el sistema electoral es la democracia. No, señores, no. En el sistema electoral, ¿qué se hace? A ver. ¿A quién elegimos? Ahí está. Nosotros votamos, pero no se elige. No elegimos. Exacto. ¿Hay algún tipo de contrato? Que tú elijas y que obligues a ellos a cumplir, por ejemplo. No, nada. La ciudadanía, o sea, lo único que hacen los ciudadanos es votar. Pero ya ellos eligen su gente, son listas ya elegidas cerradas, por ellos. Tú no eliges nada. O sea, el ciudadano vota. Y aunque sean abiertas tampoco resuelven nada. Porque tú, ¿qué eliges? Para que le das un cheque en blanco a una persona durante 4 años para que haga absolutamente lo que le dé la reverendísima gana en tu prejuicio y en su beneficio. Mira, hay una comparación. Nosotros, los que vamos a votar, somos ratones y vamos a votar a votar por gatos de diferentes colores. Pero todos son gatos y todos nos van a comer. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. Yo personalmente yo no voto, yo soy una persona abstencionaria. No voto, no entro en las reglas de este juego que es un circo, que estamos pagándoles es un a engaño, todos, nos están todos todavía y se ríen de nosotros, nos escupen y se ríen, y eso sí, cada 4 años piensan en nosotros.
para que vayamos a votar. Nada más. No tenemos ninguna respuesta de parte de ellos. Con todos los millones que se gastan en todas estas administraciones, es que ya el pueblo no puede más en impuestos, y cada vez más y más. Esto tiene que reventar de una manera. Esto nos lleva, porque todo esto, como bien dijiste... Y mira, hay un chistecito para terminar lo que tú has cerrado. Va una señora a uno de Hacienda, y el de Hacienda le pregunta: personas que dependen de su ingreso, señora. Y mira lo que dice la señora. Bueno, están mis padres, 3 hijos, 68.230 concejales de más de 7.700 municipios, 2.500 diputados autonómicos, más 12.750 asesores, de las 17 autonomías, 2.720 personas en consejerías y direcciones generales, más 8.160 asesores respectivos, 34.000 personas en agencias, institutos, sociedades y enchufados, 350 diputados estatales y 266 senadores, más sus 6.160 asesores respectivos, 200 personas en ministerios y secretarías, más sus 2.020 respectivos asesores, 9.000 personas entre agencias, institutos y sociedades estatales, 25.000 asesores enchufados del gobierno nacional. En total, 160.000 personas de la casta política española, sin contar los cientos de europarlamentarios y sí, sus asesores. Y me faltaron los miles de sindicalistas y presidentes de asociaciones empresariales. y de las divisiones de Y poderes. las televisiones autonómicas y públicas del Estado, y periódicos, fundaciones, etcétera, 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 etcétera. Miren, señoras y señores, lo acaba de sentenciar inmejorablemente Juan Carlos. Para eso estamos votando. No estamos votando para otra cosa. Porque en el cierre de esta animada radio, en el cierre estaba lo siguiente: esto es un gran fraude, una mentira y un gran hermano. Y lo que queríamos era, ya de manera llana, sin tecnicidades ni teoricismos, ni mucho menos, entrar a señalar lo que estamos haciendo cuando votamos en todas y cada una de estas elecciones. Y es lo siguiente: estamos eligiendo lo que decías, a caras que no conocemos, con poses, con frases estúpidas, frases vacías. Estamos eligiendo a personas que después te chantajean una y otra vez diciendo de que hay que votar porque si no se derrumba la democracia. Porque, exactamente, porque una de las grandes mentiras es que ellos se mimetizan con la democracia. Y no es así. El sistema electoral, siempre que tú estés eligiendo a una persona que no tiene ningún contrato, que no tiene ningún plan, que ese plan tú no lo puedes modificar, ni impugnar, ni cambiar, ni un largo etcétera, como una relación contractual cualquiera, pues entonces lo que estás votando ahí es a un tirano, a un plazo. Un neotirano que haga lo que le dé absolutamente la gana y no está obligado absolutamente a nada. Ya lo dice el artículo 67.1.2 de la Constitución española. Ya ellos mismos se lo garantizan de esa manera. Estás votando a esa gente. Después estás eligiendo a contrarios que en todo momento actúan para sí mismos y actúan en tu contra, generando perjuicios en todos los ámbitos de la existencia, tanto en el patrimonial, tanto en el físico, tanto en el de las personas queridas. Estamos votando bajo un timo legal que clama al cielo. Ellos, en su propio ordenamiento jurídico electoral, ellos se autodefinen para engañarnos como sujetos pasivos de la política.
y a nosotros como sujetos activos para que creamos que nosotros estamos haciendo una actividad política y sosteniendo nosotros mismos haciendo política. Sin embargo, es todo lo contrario, es una degeneración, una tergiversación. Se me ocurre algo vulgar. Imagínate una pareja donde uno de ellos lo hace todo y la otra no hace absolutamente nada y después la otra es la activa y tal, por poner algo vulgar, algo así irrisorio, algo extremo, porque todo esto es una tomadura de pelo. Después, no hay contrato de ningún tipo, que es una de las cosas que en los programas de soberanía ciudadana se establece en la reforma transitoria del sistema electoral, mediante contratos jurídicos libres, abiertos a través de notarios, con obligación de cumplimiento y con solamente una de las partes, la depositaria del poder, que serían las bases sociales de los ciudadanos, los únicos que pueden modificarlo. Todo eso en nuestros libros de soberanía. No hay absolutamente nada. Ellos solamente te obligan a ti a cumplir absolutamente todo lo que ellos, de una manera u otra, tanto a través de leyes que ellos saquen a su conveniencia, como simplemente a través de mandatos directos, tengamos que cumplir. Sí, paga es paga un sometimiento. Sí, paga tus impuestos. Tienes que pagar y tienes que aceptar, aunque vaya en tu contra. Te amenazan constantemente. Ellos tienen libro A, negro, libro B, libro C. Ellos tienen sus cosas. No les pasa nada. Y para que no les pase nada, se aforan. Esa es otra cosa, se aforan y se blindan jurídicamente. No podemos llevar imagínense, nosotros ahora mismo, a Pedro Sánchez, en una gestión interesada, ideológica, de la pandemia, por ejemplo, donde se pudieron evitar cientos de miles de fallecimientos, no se le puede llevar a los tribunales porque está aforado, porque entre ellos se lo comen y se lo guisan. Sí, pero Fran, lo que estás diciendo tú también, eso de que ellos prometen, contrario a lo que Soberanía Ciudadana promete y está escrito, ellos prometen en campañas electorales y no y quedan incumplidas. O sea, no, pero es que ni siquiera son programas, son promesas vacías, son frases. Sí, pero aún así hay promesas de decir, mira, como esa famosa frase de Felipe González, crearé 200.000 puestos de trabajo. Y después dijeron, no, 200 o 1.000. O sea, ese era el chiste. Sí, eso es igual que el chiste que había en Cuba relativo a eso, precisamente porque hasta el comunismo cubano, el más acérrimo, el más sanguinario y el más extremo que hay en la faz de la tierra, dice que es democrático y hace elecciones de paripé. Y en una de ellas había un chiste sobre eso donde dice el otrora Fidel Castro: voy a hacer una montaña de arroz para acabar con el hambre que llegue hasta el mismísimo Dios. Y le dice Raúl: Fidel, ¿tú crees en Dios? Y dice Fidel: ¡ja! ¿Y tú crees en la montaña de arroz? Así que estamos en la misma. Son promesas vacías, son promesas que ya no van a cumplir. Ni siquiera ellos se lo creen, ni siquiera se saben el guión. Los programas no son programas, es una declaración más o menos estereotipada de unas intenciones que después no cumplen. Y son ilegales. Y que son ilegales. El caso de la amnistía, para que lo sepan, Pedro Sánchez está haciendo algo ilegal, inconstitucional, algo que va en contra de las propias autonomías, porque las autonomías, ¿qué eran relaciones siempre unilaterales, eran universales entre todas las comunidades. Este desgraciado de Sánchez y los nacionalistas se ha creado un bilateralismo, solamente ellos dos. La ciudadanía, creo que estáis conmigo en que llevamos años con este sermón y esta película de los catalanes. Antes eran los vascos. Sí. El problema vasco, el problema vasco, el problema... ya en los años 90... ETA, que está ahí ahora en las el problema vasco, siempre todo... España no existía, solamente el País Vasco. Ahora es Cataluña. Llevamos 20 años con los detalles, los catalanes, la cuestión, la deuda de los catalanes, hay que complacerlos. Esto ya es fuerte. Y por eso te digo que van ellos mismos en contra de lo que prometen. Hasta van en contra del derecho autonómico. Sí, y esta gran farsa y esta gran fraude y este gran crimen, nunca mejor dicho, ha puesto en evidencia de que las propias instituciones del Estado, de este Estado, en España, no hablamos, fíjate, Soberanía Ciudadana nunca le verás decir el Estado de España o el Estado español, de este Estado en España, que es otra cosa,
ha puesto en evidencia su degeneración, su disfuncionalidad, su incapacidad, sus intereses, porque han sido incapaces de una cosa que se puede lograr, arreglar este problema de la, que bien dices, de la amnistía, se puede lograr con un plumazo jurídico y sin embargo no lo han hecho. No lo han hecho. Ni la oposición. Y ni la oposición. ¿Y a dónde se ha trasladado esto? A Europa, donde ya se estaba hablando de España, donde inhibirle ya partidas dinerarias y tal y cual, porque es un país tercermundista. Fíjate hasta dónde ha llegado esto. Qué triste. Claro, y entonces ya, para cerrar, era el último inciso que iba a señalar, que es que ellos, después de hacer todo este daño que nos hacen, todo ese daño que dicen, se autoasignan glorias que certifican legalmente en los libros. Solamente las generaciones que vivieron ese engaño saben que fue mentira, pero cuando todos desaparezcamos por la llamada de Dios, resultará que aquellas nuevas generaciones se creerán los cuentos porque no lo vivieron y se creerán el cuento en las escuelas. Pedro Sánchez fue un gran Zapatero fue un gran estadista. Es que cae de cañón, es siempre así. Por lo tanto, no se nos ocurre otra manera de definir lo que van a hacer la mayoría de los ciudadanos, que no digo que ellos lo sean, pero sí el acto en sí, definirlo como una estupidez. Votar en estas condiciones es una idiotez. Aceptas las reglas de juego, estás legitimando este sistema. La mayoría lo hace obviamente por desconocimiento, pero otra gran mayoría lo hace por intereses. Entonces estamos en un mundo que no nos vale y que cada vez va a ir de mal en peor. Soluciones, Juan Carlos, a todo esto. Soluciones, bueno, ya lo conocerá nuestra audiencia. Soberanía Ciudadana tiene muchos detalles para acabar con esta partidocracia y para darle el verdadero valor al pueblo, a la nación y a los pueblos, y al ciudadano, que es el soberano, para que tenga poder de elección y para que se diga lo que ellos quieran que se haga, no los que nos vengan desde arriba a decir lo que tenemos que hacer. La solución lo tiene poco a poco, iremos planteando nuestra filosofía, nuestra ideología, nuestro ideal, más bien nuestro ideal de soberanía para que vean. Y los programas resolutivos de cada una de las agresiones que sufrimos. Exactamente. Y también quiero decir un poco sobre todo estos nacionalistas que muchos van a votar al BNG. Sí. Tristemente. Solamente recordarles que estos señores son cómplices de el terrorismo que está pasando y de la muerte en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ellos están con la sangre de los pueblos. Las personas que voten a estos desgraciados son cómplices también. No tienen excusa de decir, yo no lo sabía. Ellos son comunistas y ellos son amigos castristas y del Maduro, los alaban, hasta lo dicen en sus campañas, y quieren traer el comunismo aquí. Ojo al dato, después no digan, yo no lo sabíamos. Son comunistas y quieren traer el sistema castrochavista a Galicia, sobre todo a Galicia, los amantes de Bildu, porque están asociados. Izquierda Republicana, que son exactamente lo mismo. Son lo que antes era Galeusca, son los mismos, Bildu, Izquierda Republicana y Bloque Nacionalista Gallego, y sin hablar de Sumar, que son podemitas, comunistas también. Exactamente. Mira, lo que has dicho, y sin añadir nada más, no es solamente una complicidad por preferencias ideológicas. Aquí estamos hablando de algo operativo. Estamos hablando ya de actos criminales que se cometen y que tienen el apoyo de esos regímenes en suelo español. Crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Y ellos están apoyados en este momento de manera material y directa por esas dos dictaduras que acabas de decir, Cuba y Venezuela, para que lleguen al poder. Porque todos ellos están viendo ya, frotándose las manos, con la destrucción de España, con este gran fraude que supone las elecciones a los gobiernos autonómicos. ¿Algo más que añadir? Está todo dicho, creo. Yo creo que también. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias, Fran. Muchas gracias. Y a todos decirle que esta mesa está abierta.
tanto para los integrantes de Soberanía Ciudadana como para todo aquel que nos escuche y que a través de las redes sociales se ponga en contacto y quiera venir aquí a expresar su realidad, a expresar sus pareceres o a denunciar sus casos, que eso es fundamental. Cada uno de nosotros, ya de manera pormenorizada, de manera personal, de manera individual, estamos sufriendo casos constantes y tajantes de agresiones de esa gente de arriba. Todo el que quiera puede venir aquí. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Y mañana, ¿qué le decimos? Que no voten, ¿verdad? Que no voten, que no participen de este circo. De esta mentira, de este fraude. Pues eso es nuestro mensaje final. No vayan a votar mañana. Quédense en casa o lean un libro. Lean un libro o vayan al bar a tomársela los chiquitos. Muchas gracias.